en la antigüedad no existían los apellidos. Se les conocía a la persona, por ejemplo, por su nombre. Abraham, Mateo, Jesús y José. No había tal cosa como Abraham Pérez, Mateo Delgado, José García, o John David Hernández, Merlin García, etcétera. Mónica de los Santos, así. Con el tiempo, las comunidades se poblaban cada vez más y de momento surgían las dudas. Llévale este mensaje a Juan. ¿Cuál Juan? Preguntaba el mensajero. Pues Juan, el del Valle, explicaba para distinguirlo del otro Juan, el del Monte. En este caso, los apellidos del Valle y del Monte, tan comunes hoy en día, surgieron como resultado del lugar donde vivían estas personas. Interesante. Estos se llaman apellidos topónimos, porque la toponimia estudia la procedencia de los nombres propios de un lugar. En esa misma categoría están los apellidos Arroyo, Canales, Costa, Cuevas, Peña, Prado, Rivera, Valladares, que hacen referencia a algún accidente geográfico, y Ávila, Bravo, Burgos, Logroño, Madrid, Toledo o Betanzos, que provienen de una ciudad en España. Otros apellidos se originan de alguna peculiaridad arquitectónica con la que se relacionaba una persona. Si tu antepasado vivía cerca de varias torres o a pasos de unas fuentes o detrás de una iglesia o al cruzar un puente o era dueño de varios palacios, pues ahora entiendes el porqué de los apellidos torres, fuentes, iglesias, puente y palacios. Es posible que hayas tenido algún ancestro que tuviese algo que ver con la flora y la fauna. Quizás criaba corderos, cosechaba manzanas o tenía una finca de ganado. De ahí los apellidos Cordero, Manzanero, Toro o Toral. Los oficios o profesiones del pasado también han producido muchos de los apellidos de hoy en día. ¿Conoces a algún labrador, pastor, monje, herrero, criado o vaquero? Pues ya sabes a qué se dedicaban sus antepasados durante la Edad Media. Otra manera de crear apellidos era a base de alguna característica física o un rasgo de su personalidad o de un estado civil. Si no era casado, entonces era soltero. Si no era gordo, era delgado. Si no tenía cabello, era calvo. Si su pelo no era castaño, era rubio. Si no era blanco, era moreno. Si tenía buen sentido del humor, era alegría. Si era educado, era cortés. Quizás la procedencia más curiosa es la de los apellidos que terminan en EZ, como Rodríguez, Martínez, Benítez, Jiménez, González, Galvez, entre otros, muchos que abundan entre nosotros los hispanos. El origen es muy sencillo. Juventud al Día SAB, programa educativo cuyo lema es insistir, persistir y nunca desistir. Juventud al Día SAB, todos los jueves de 5 a 6 de la tarde por tu canal 3 de Yamasá y los sábados en CTC Radio FM 107.9 de 9 a 10 de la mañana. Dirigido por Anartiles Ventura. No te lo pierdas. Juventud al Día SAB. Muy buenas tardes, querido pueblo de Yamasá y zonas aledañas. Nos encontramos aquí un jueves más de 5 a 6 de la tarde en este su programa de Juventud al Día SAB, un programa dedicado a la juventud y hecho también por jóvenes. Como pueden ver, nosotros los jóvenes de Juventud al Día SAB, quienes estamos aquí cada jueves de 5 a 6 de la tarde por su canal 3 de Yamasá. Les recordamos que estamos también en Facebook, en el Facebook del canal 3 de Yamasá, y también en YouTube nos pueden encontrar como Juventud al Día SAB. Es un placer para mí, quien les habla, Mónica de los Santos, estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes a través de su televisor y a través de su teléfono en Juventud al Día SAB. Ahora los voy a dejar con mis compañeros para que ellos se presenten cada uno. Así mismo, Mónica, muy buenas tardes para cada uno de esos televidentes que están hoy un jueves más con cada uno de nosotros. Como siempre, es más que un placer para nosotros estar a través de su televisor, a través de su teléfono, a través de su Facebook,
dándole las gracias a aquellas personas que siempre están con nosotros, que nos regalan una hora y un poquito más, a veces un poquito menos, porque el tiempo aquí en la televisión es un poquito traicionero, que tenemos que estar manejando el tiempo. Pero como dice Mónica, mi compañera Mónica, este programa es hecho por jóvenes y para jóvenes, enfocado especialmente en cambiar nuestra juventud de Yamasá y de sus zonas aledañas. Como siempre, Juventud al Día SAB con el propósito de cambiar la mentalidad de nuestra juventud. Como dice el lema de nuestro programa, insistir, persistir y nunca desistir. Así estamos nosotros cada jueves tras jueves y cada sábado tras sábado. También los sábados a través de la radio CTC 107.9 FM es tuya. Y también a través de nuestro canal de YouTube como Juventud al Día SAB. Así que no se despegue de su asiento, no se despegue de su televisor, no se despegue de su teléfono, porque Juventud al Día SAB está en el aire. Aquí quien les habla, su querido servidor y compañero John David. ¿Qué es lo que, mi gente? Buenos días, buenas noches para los que nos siguen y para los que no nos siguen. Llegó su tececito caliente, o sea, cafecito caliente con Juventud al Día SAB. Estamos aquí otro jueves más, dando las gracias primeramente a Dios porque nos ha permitido a cada uno de nosotros estar aquí en vivo con cada uno de ustedes, impartiendo un contenido educativo y de enseñanza para la juventud de hoy en día. Esperamos que estos programas sean de su agrado y lo pongan en práctica y digan qué han aprendido con Juventud al Día SAB. Nosotros estamos aquí porque, como dice nuestro compañero, estamos aquí porque somos jóvenes que queremos marcar la diferencia en todos estos jóvenes de hoy en día. Y nada, dejar un legado que sea importantísimo y echar para adelante. Así que si usted es esos chicos que le gustaría marcar la diferencia, venga para acá, que nosotros lo aceptamos con mucho amor. Y nada, aquí quienes habla su compañera Yasmin. Así es, Ameli, vamos a continuar como cada jueves, como cada sábado, con el cafecito de hoy, con el cafecito de la tarde. Le damos las gracias a Minerva, que vive en Monteplata, porque siempre está activa con Juventud al Día SAB y siempre nos envía el cafecito. Salir del acorralamiento. Hay momentos en la vida en los que podemos sentirnos acorralados, como si estuviéramos en una calle sin salida. Muchos motivos pueden llevarnos a sentirnos agobiados y sin esperanza. Tal vez es la pérdida del trabajo, o se ha hecho una mala inversión y se pierde dinero, o se tienen dificultades muy grandes en la familia. Pero, aunque sea muy grande la dificultad, en el Señor tenemos esperanza. Hay promesa de Dios para ti. En la Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 40, verso 31, dice esto: pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo, como las águilas. Corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Ánimo, porque tu confianza en el Señor te renovará las fuerzas. El cansado recibirá descanso. El que corre podrá avanzar más de lo imaginado, y el que camina no se cansará. Ni tu debilidad ni tu situación determinan tu futuro. Solo tu capacidad para enfrentar las dificultades con el poder de Dios será la que marque el rumbo de tu destino, y esa fe te llevará a la resolución de tu situación, es decir, a salir del acorralamiento en el que te puedas encontrar. Nunca olvides que Dios está contigo y que tu clamor no es en vano. La respuesta de Dios no se hace esperar. Cree en sus promesas en lugar de enfocarte en lo que te tiene atascado. Oremos. Amado Señor, gracias por darme promesas de vida, salvación y poder. Gracias por escuchar y responder mis oraciones. Oro para salir de la situación en la que me encuentro hoy, confiada en que me darás fuerzas nuevas. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con la cápsula bíblica con el compañero John David. Amén, Mónica, amén. Asimismo, como el cafecito lo dice, salir del acorralamiento. En la vida hay momentos difíciles, hay momentos en los que nuestra fe es puesta a prueba. En ese preciso momento donde nosotros creemos que no hay una solución. Sin embargo, Dios a cada uno de nosotros nos demuestra y nos recuerda que siempre estará con nosotros. Por eso,
Isaías capítulo 40, verso 31, nos enseña que aquellos que confían en el Señor recibirán nuevas fuerzas. A veces nuestras propias capacidades no son suficientes para nosotros seguir adelante, para nosotros levantarnos de esa caída. A veces nuestras propias fuerzas no son suficientes para que nosotros pensemos en levantarnos. Pero tenemos que recordar que Dios nos dará la fortaleza, nos dará nuevas fuerzas y nos dará esa mano amiga que nosotros necesitamos para levantarnos. Por eso es siempre que se dice que nosotros debemos de tener un compañero o una mano amiga para que así cuando en aquellos momentos caigamos al piso, esa mano nos dé el aliento para nosotros levantarnos. Por eso Dios es esa mano amiga que te invita a estar siempre a su lado, que te invita a estar con Él y que Él te recuerda cada noche tras noche, en cada verso de la Biblia, en cada capítulo, que Dios estará siempre con nosotros. La clave para salir del acorralamiento no está en nuestras propias fuerzas, sino en nuestra dependencia de Dios. Cuando creemos en sus promesas, en lugar de enfocarnos en nuestros problemas, encontramos principalmente lo que se busca, la tan anhelada paz y esperanza, que solamente se encuentra cuando nosotros nos enfocamos en Dios. Si hoy tú te sientes sin fuerzas, recuerda que Dios está contigo. Él escucha tu clamor y tiene el poder para abrirnos caminos donde el ojo humano no los ve. Tu respuesta llega en el momento perfecto, renovando así cada una de nuestras fuerzas. Yo no sé cuál es la pared que te impide a ti avanzar. No sé cuál es el problema que te impide a ti seguir adelante. No sé si en este preciso momento tú te sientes acorralado. Y si estás hoy esperando una respuesta de Dios, si sientes que Dios te ha abandonado, si sientes que Dios no te contesta, recuerda que Dios, cuando está en silencio, ahí es que está trabajando. Y que la respuesta del Señor llega cuando nosotros menos nos lo esperamos, en el momento perfecto. Porque como dice la palabra del Señor, el tiempo de Dios es perfecto. Hasta aquí la cápsula bíblica. John, antes de terminar la cápsula bíblica, concuerdo lo que dijiste, y recordar también que Dios le da su peor batalla A sus mejores guerreros. Y vamos a una pequeñita pausa y cuando regresemos vamos a continuar con más de Juventud al Día SAB. Juventud al Día SAB, programa educativo cuyo lema es insistir, persistir y nunca desistir. Juventud al Día SAB, todos los jueves de 5 a 6 de la tarde por tu canal 3 de Yamasá y los sábados en CTC Radio FM 107.9 de 9 a 10 de la mañana. Dirigido por Anartiles Ventura. No te lo pierdas. Juventud al Día SAB. Juventud al Día SAB, programa educativo cuyo lema es insistir, persistir y nunca desistir. Juventud al Día SAB, todos los jueves de 5 a 6 de la tarde por tu canal 3 de Yamasá y los sábados en CTC Radio FM 107.9 de 9 a 10 de la mañana. Dirigido por Anartiles Ventura. No te lo pierdas. Juventud al Día SAB. Regresamos con tu programa de Juventud al Día SAB. Y ahora sí, vamos a continuar como cada jueves con las líneas informativas a cargo de nuestro compañero John David. Así mismo, Mónica, siempre hay una razón, siempre hay un motivo para nosotros mantenernos siempre en documentación, siempre informados. Y para eso entra lo que Juventud al Día SAB incorporó ya hace unos meses, cuando entró el año, en estos meses, las líneas informativas, el segmento, el espacio de las líneas informativas. Por eso, con el propósito de que cada uno de nosotros nos mantengamos informados. Y la primera línea informativa que tenemos el día de hoy es: la República Dominicana enfrenta un fenómeno migratorio que, de no manejarse con firmeza y visión estratégica, podría comprometer no solo la estabilidad del país, sino toda su soberanía y la identidad dominicana. Y la siguiente línea informativa que tenemos en esta tarde, me gustaría que producción ponga por favor la imagen número 1. Ahí mismo la imagen número 1. Así, este mismo 18 de este mes
llegaron unos astronautas que estuvieron varados en el espacio por varios meses. Así que vamos a conocer un poquito la llegada de estos astronautas. Dice, se acabó el culebrón. Los astronautas varados en el espacio han vuelto a la Tierra después, escuchen bien, después de 9 meses varados en el espacio. La larga estadía de los astronautas de la ISS ha acabado usándose como armonía política, a pesar de que la NASA les asignará un vuelo de regreso con SpaceX, que es la compañía del famoso multimillonario Elon Musk de los Estados Unidos. Burt Whitmore y Suni Williams, que son los astronautas que quedaron varados en el espacio, han vuelto a la Tierra después de 9 meses en la Estación Espacial Internacional. No es una estancia inusualmente larga para astronautas que han ido al espacio, ya que los rusos han ido 3 veces más tiempo, han estado 3 veces más tiempo en órbita en el espacio. Pero Whitmore y Williams, un dato curioso que una de los astronautas era una mujer que quedó también varada en el espacio. Whitmore y Williams subieron originalmente para una misión de prueba de poco más de una semana. Lo que surgió fue una de las decisiones más controvertidas que ha tomado la NASA en los últimos años. A pesar de como lo cuenta el multimillonario Elon Musk y Donald Trump, los 2 astronautas de la NASA no han estado realmente abandonados. La nave Starlink de Boeing, como subieron a la ISS en junio, volvió hacia la Tierra por un fallo en el sistema de propulsión que hizo que los directivos de la NASA perdieran la confianza en un retorno seguro para sus astronautas. Así que después de 9 meses, estos 2 astronautas que fueron por una misión de prueba al espacio, que duraría, como se acordaba en ese tiempo, un poco más de una semana, se terminó alargando aproximadamente 9 meses. Pero se les da gracias principalmente a Dios, que los trajo con bien. Lo importante fue que llegaron con bien aquí a la tierra, y eso es lo que se le agradece a nuestro querido Señor Jesucristo. Así es, John David, recordarle a las personas que están con nosotros que estas líneas informativas fueron escogidas del periódico digital de Bartolo de Jesús González, quien es un fiel colaborador de Juventud al Día SAB y es quien dirige nuestras redes sociales, las cuales son Instagram y YouTube. Ahora vamos a continuar con una reflexión. Yo quisiera que por favor, control, me ponga la imagen número 2. Ahí la pueden ver en pantalla, que dice, la persona que quiere salir adelante no se queda pegado a las sábanas. Si tiene que madrugar, madruga. Si tiene que caminar, camina. Si tienes que hacerlo solo, lo haces solo, sin hacerse la víctima, sin quejarse. Se levanta y lo hace. La voy a leer de nuevo. La persona que quiere salir adelante no se queda pegada a las sábanas. Escuche bien. Si tiene que madrugar, madruga. Si tiene que caminar, camina. Si tienes que hacerlo solo, lo haces solo, sin hacerse la víctima, sin quejarse. Se levanta y lo hace. Esta frase está más que clara. Entonces, la persona que quiere lograr sus metas, lo hace ella misma o él mismo, sin importar, o sea, sin nadie. Usted solo se lo propone. Pero para eso tiene que madrugar, tiene que caminar solo, tiene que hacer la cosa usted solo, sin esperar a nadie más. Así mismo, Mónica, en ese tiempo, específicamente en ese momento, nosotros queremos salir adelante, así que no hay excusa, no hay ninguna excusa. Si nosotros nos levantamos a las 6 de la mañana en otro lado del mundo, va a haber alguien que se levanta todavía más temprano. Si nosotros caminamos por lo menos 1 kilómetro, 2 kilómetros, va a haber una persona que camina todavía más. Así que nosotros, si tenemos que hacerlo solo, Mónica, no hay excusa para nosotros lograr nuestros objetivos. Así que si usted está acostado, como dice la frase, pegado a las sábanas, levántese de su cama, levántese de la comodidad de su hogar, de su zona de confort, y se levanta y lo hace. Así que la persona que quiere salir adelante hace todo esto. Concuerdo a eso. Mira, John, eso viene ya como quien dice el caso de Mary Lady. Si ustedes se fijan, ella insistió e insistió hasta que lo logró sola, sin importar en la condición que ella esté. Es que si usted se propone algo, señores, lo único que tiene que poner es a Dios
a Dios solamente, porque si usted se lo propone, lo logra y si lo hace con amor, le sale, mire, nítido. Claro, así es. Esto también va al caso de cuando hay personas que quieren, por ejemplo, estudiar y no tienen los recursos necesarios. Si se lo propone, estudia y se hace de una profesión, porque ha pasado en muchos casos con muchas personas que no tienen los recursos o que su familia no pueden, o tal vez hay personas que le dicen, no, tú no puedes, pero ellos mismos se lo proponen y lo hacen solo y lo logran. Siempre con su mente Entonces, positiva. por eso es que dicen la frase, si tienes que hacerlo solo, hazlo solo. No tienes que hacerlo con nadie más, tú solo lo puedes lograr lo que te propongas en la vida. Ahora vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a continuar con más de Juventud al Día SAB. Juventud al Día SAB, programa educativo cuyo lema es insistir, persistir y nunca desistir. Juventud al Día SAB, todos los jueves de 5 a 6 de la tarde por tu canal 3 de Yamasá y los sábados en CTC Radio FM 107.9 de 9 a 10 de la mañana. Dirigido por Anartiles Ventura. No te lo pierdas. Juventud al Día SAB. Juventud al Día SAB, programa educativo cuyo lema es insistir, persistir y nunca desistir. Juventud al Día SAB, todos los jueves de 5 a 6 de la tarde por tu canal 3 de Yamasá y los sábados en CTC Radio FM 107.9 de 9 a 10 de la mañana. Dirigido por Anartiles Ventura. No te lo pierdas. Juventud al Día SAB. Continuamos con más de su toque de queda de todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Juventud al Día. Se había llegado el momento, Mónica, después de varios programas, después de un mes y pico, de continuar nuevamente con el método de conocimiento. El método de conocimiento estaba en mantenimiento, estaba duró un mes y algo en mantenimiento, pero ya después de todo este tiempo, nuevamente el método se encuentra en acción. Se encuentra de regreso, tenemos nuevamente las puertas abiertas para continuar informándonos en el metro del conocimiento. Y en esta tarde vamos a retomar nuestra salida desde la parada del metro Mauricio Báez. Así que vamos a conocer quién fue este personaje. Mauricio Báez. Mauricio Báez de los Santos fue un dirigente sindical, defensor de las libertades sindicales y luchador por el reconocimiento de los derechos de los trabajadores de la caña en la República Dominicana. Mauricio Báez, hijo de Daniel Báez y de Julia de los Santos, nació en Sabana Grande de Palenque el 23 de septiembre de 1910. Luego su familia se trasladó al municipio cabecera, San Pedro de Macorís. Allí Báez trabajó en una bodega del Ingenio Colón y luego como muellero en el puerto de esa ciudad. En 1930 se inició en las actividades sindicales, integrándose a asociaciones e instituciones de su época, siendo un miembro activo de su gremio, desde el cual estimuló y organizó otras instituciones de igual índole en diferentes provincias. Logró organizar a más de 30 gremios sindicales en toda la provincia de San Pedro de Macorís. Con ello fundó la Asociación Local del Trabajo en San Pedro de Macorís. Mauricio Báez fue un defensor de los derechos laborales, promoviendo mejores condiciones de trabajo y salarios justos para los trabajadores ingenieros azucareros. Fundó el Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera a la edad de los 40 años, enfrentándose hacia la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y a los abusos de los sueños de los ingenieros. Fue secuestrado el 10 de diciembre de 1950 en La Habana, Cuba, por evidios del régimen de Trujillo. Se presume que fue asesinado, pero su cuerpo nunca apareció. ¿Por qué nosotros recordamos a Mauricio Báez? Mauricio Báez es un símbolo de la lucha sindical y los derechos laborales de la República Dominicana. Su valentía al enfrentarse a una dictadura represiva como lo era en ese tiempo el régimen de Rafael Leónidas Trujillo, lo convirtió en un mártir de movimiento obrero. En su honor existen calles, instituciones y el Popular Club
Mauricio Báez, ubicado en Santo Domingo. Así que, como ese hombre se enfrentó en aquel tiempo a lograr sus sueños al régimen, uno de los regímenes más sangrientos de esa época, las personas que tuvieron la oportunidad de vivir ese régimen, el régimen de Rafael Leónidas Trujillo, este hombre logró salir adelante y a pesar de que logró salir adelante, nos dejó a nosotros, los dominicanos, una huella imborrable, especialmente para los trabajadores. Así que, a pesar de que él lo logró, nosotros también podemos lograrlos. Podemos marcar la diferencia, podemos marcar una huella. Así que, como dice el método del conocimiento, los invito a ustedes a que se mantengan totalmente informados de todo lo que aconteció en nuestra pasada historia, ya que, como dice la frase, el pueblo que no conoce su historia está condenada a repetirla. Y como dice el método del conocimiento, el narrador, siguiente parada, Ramón Cáceres. Así es. John David, ahora les voy a poner a nuestra querida productora Ana Ventura, que está con nosotros vía WhatsApp, quien quiera hablarnos y hablarles también a ustedes de algo muy importante que sucedió. Ana, ¿está en vivo ya? Buenas tardes, mi querido muchacho, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo no soy tan fuerte como John David, porque John David está malo y está ahí de pie. Yo tengo unos tornillos aquí en la boca y yo estoy como que me fuera a morir. Yo no sé cómo voy a hablar, pero voy a hacer todo lo posible. Así que ya ustedes saben, todo bien. Yasmeli, Sí. John, cuídate, oíste. Sí. Bien, entonces, para informarle a a todas las comunidades de Monteplata, los municipios, las sesiones, el pasado 26 de febrero, IAMODE celebró su segunda graduación, un evento que marcó hito y en su compromiso con la educación y la inclusión tecnológica. Eso lo dirige nuestro querido Bartolo y hay más cursos que se van a dar. Así es que estén pendientes, todos jóvenes, no importa la edad, no importa que ustedes sean universitarios, no importa que estén vendiendo caramelo, no importa, o sea, todos pueden participar. Lo único es que hay que ponerse al pie del cañón para uno insertarse en un campo a un futuro mejor para cada uno de los que lo hacen en ese curso. Así que háblense con Bartolo, ahí está Mónica para que le dé los teléfonos, que próximamente se va a iniciar un curso de inteligencia artificial para todo el que quiera. Solamente tienen que dirigirse o si no ir al frente en los altos de donde está la oficina, que ahí ustedes pueden encontrar a Bartolo, frente al canal, ahí en ese edificio, en la segunda planta, puede comunicarse con Bartolo. Esa segunda graduación fue hecha en el ayuntamiento y también IAMODE desarrolla más cursos como son software, making digital, para impulsando la inteligencia artificial. Así es que esa es la información que yo le quería dar, que era como líneas informativas, pero ya la pasamos por acá. Así es que estén todo pendiente al curso que se va a iniciar, no sé qué día, ya yo solo informaré, se lo voy a informar por aquí. Y se me cuidan, muchachos, y pórtense bien y continúe el programa. Sí, gracias, Ana, igual, cuídese. Así mismo, Mónica, como estuvo mencionando nuestra querida productora Ana Tenemos Rita. imágenes, la imagen número 4. Ahí presentan a las personas que se graduaron del curso. Ahí vemos a Bartolo, a su esposa, al síndico Cruz David y a la pastora Guillermina también. Tenemos también más imágenes en donde se ven a los graduados. La imagen número 4. Ahí pueden ver también. Ahí están todas las personas que se graduaron
del curso IAMODE, que fue impartido por nuestro querido Bartolo de Jesús González. Y no es un secreto que todos nosotros, como jóvenes, debemos incorporarnos en lo que es el aprendizaje de la inteligencia artificial, ya que como sabemos, la inteligencia artificial es prácticamente lo que va a dominar el mundo, y lo que está dominando el mundo. Así que si nosotros tenemos la posibilidad de recibir un curso, el conocimiento sobre el manejo de esta herramienta, el manejo de la inteligencia artificial, nosotros tenemos más que posibilidades para hacer cualquier cosa. Si nosotros logramos como jóvenes desenvolvernos en lo que es el área de la inteligencia artificial, podemos hacer cualquier cosa. Así que si usted en algún momento consigue la oportunidad o el aprendizaje para aprender acerca de esta herramienta como lo es la inteligencia artificial, así que comuníquese con nuestro querido colaborador Bartolo de Jesús González. A través del número 809-923-1387. Repito el número de teléfono. 809-923-1387. Es el número por donde usted puede contactar a Bartolo de Jesús González si quiere hacer el curso de IAMODE Inteligencia Artificial. Vamos ahora a una pequeñita pausa y cuando regresemos vamos a continuar con más de Juventud al Día SAB. Juventud al Día SAB, programa educativo cuyo lema es insistir, persistir y nunca desistir. Juventud al Día SAB, todos los jueves de 5 a 6 de la tarde por tu canal 3 de Yamasá y los sábados en CTC Radio FM 107.9 de 9 a 10 de la mañana. Dirigido por Anartiles Ventura. No te lo pierdas. Juventud al Día SAB. Juventud al Día SAB. Programa educativo cuyo lema es insistir, persistir y nunca desistir. Juventud al Día SAB. Todos los jueves de 5 a 6 de la tarde por tu canal 3 de Yamasá. Y los sábados en CTC Radio FM 107.9 de 9 a 10 de la mañana. Dirigido por Anartiles Ventura. No te lo pierdas. Juventud al Día SAB. Juventud al Día SAB. Programa educativo cuyo lema es insistir, persistir y nunca desistir. Juventud al Día SAB. Todos los jueves de 5 a 6 de la tarde por tu canal 3 de Yamasá. Y los sábados en CTC Radio FM 107.9 de 9 a 10 de la mañana. Dirigido por Anartiles Ventura. No te lo pierdas. Juventud al Día SAB. Continuamos con su programa de Juventud al Día SAB. Y en esta tarde, en el tema central, vamos a abordar los siguientes temas. Pero primero vamos a conversar acerca de que en la antigüedad no existían los apellidos. Se les conocía a la persona, por ejemplo, por su nombre. Abraham, Mateo, Jesús y José. No había tal cosa como Abraham Pérez, Mateo Delgado, José García, o John David Hernández, Yamerlin García, etcétera. Mónica de los Santos, así. Con el tiempo, las comunidades se poblaban cada vez más y más y de momento surgían las dudas. Llévale este mensaje a Juan. ¿Cuál Juan?, preguntaba el mensajero. Pues Juan, el del valle, explicaba para distinguirlo del otro Juan, el del monte. En este caso, los apellidos del valle y del monte, tan comunes hoy en día, surgieron como resultado del lugar donde vivían estas personas. Interesante. Estos se llaman apellidos topónimos, porque la toponimia estudia la procedencia de los nombres propios de un lugar. En esa misma categoría están los apellidos Arroyo, Canales, Costa, Cuevas, Peña, Prado, Rivera, Valladares, que hacen referencia a algún accidente geográfico, y Ávila, Bravo, Burgos, Logroño, Madrid, Toledo o Betanzos, que provienen de una ciudad en España. Otros apellidos se originan de alguna peculiaridad arquitectónica con la que se relacionaba una persona. Si tu antepasado vivía cerca de varias torres o a pasos de unas fuentes
o detrás de una iglesia o al cruzar un puente, o era dueño de varios palacios, pues ahora entiendes el porqué de los apellidos Torres, Fuentes, Iglesias, Puente y Palacios. Es posible que hayas tenido algún ancestro que tuviese algo que ver con la flora y la fauna. Quizás criaba corderos, cosechaba manzanas o tenía una finca de ganado. De ahí los apellidos Cordero, Manzanero, Toro o Toral. Los oficios o profesiones del pasado también han producido muchos de los apellidos de hoy en día. ¿Conoces a algún labrador, pastor, monje, herrero, criado o vaquero? Pues ya sabes a qué se dedicaban sus antepasados durante la Edad Media. Otra manera de crear apellidos era a base de alguna característica física o un rasgo de su personalidad o de un estado civil. Si no era casado, entonces era soltero. Si no era gordo, era delgado. Si no tenía cabello, era calvo. Si su pelo no era castaño, era rubio. Si no era blanco, era moreno. Si tenía buen sentido del humor, era alegría. Si era educado, era cortés. Quizás la procedencia más curiosa es la de los apellidos que terminan en EZ, como Rodríguez, Martínez, Benítez, Jiménez, González, Galvez, entre otros, muchos que abundan entre nosotros los hispanos. El origen es muy sencillo. EZ significa hijo de. Por lo tanto, si tu apellido es González, es porque tuviste algún antepasado que era hijo de un Gonzalo. De la misma manera, Rodríguez era hijo de Rodrigo, Martínez era hijo de Martín, Jiménez de Jimeno, Sánchez de Sancho, Álvarez de Álvaro, Benítez de Benito, Domínguez de Domingo, Hernández de Hernando, López de López, Ramírez de Ramiro, Velázquez de Velasco, y así por el estilo. Asimismo ocurre en otros idiomas. Johnson es hijo de John, en inglés Johnson. MacArthur es hijo de Arthur en escocés. Martini es hijo de Martín en italiano. Es así como poco a poco durante la Edad Media comienzan a surgir los apellidos. La finalidad era, pues, diferenciar una persona de la otra. Con el tiempo, esos apellidos tomaron un carácter hereditario y pasaron de generación en generación con el propósito de identificar no solo personas, sino familias. Es muy interesante la historia de cómo surgen los apellidos, verdaderamente, porque, como dice al principio, que cuando enviaron al mensajero, llévamele esto a, no me acuerdo el nombre, a Juan, ajá. Juan, ¿para cuál Juan? ¿A cuál Juan? Juan el del monte o Juan el del valle. Entonces, ahí surgió Juan del Valle o Juan del Monte. Como también hay más personas, un ejemplo, Mónica del Monte y así sucesivamente. Entonces, es muy interesante la historia de cómo surgieron los apellidos, porque verdaderamente es algo confuso. Como que vivan tres personas con el mismo nombre en el mismo barrio. Llévamele esto a Andrés. A David. A David. ¿Cuál David? El que vive allí. Sí, entonces era muy confuso. Entonces de ahí surgieron los apellidos. Muy interesante la historia. Así mismo, Mónica, es chulo la manera en la que ese texto relata lo que es el origen de los apellidos, ya que surgieron desde muchas formas para identificarnos a nosotros, ya sea por nuestras características o por el estado en el que estemos. La profesión que tengamos, herrero, lo que sea. Por ejemplo, se me hace muy chistoso el apellido ahí Delgado, ya que si no éramos gordos, era Delgado. Entonces decían John Delgado, David Delgado, José Delgado. Entonces es chulo como se cuenta el origen de los apellidos, ya que hace mucho tiempo, como yo tengo el apellido Hernández, Mónica, era quizá un antepasado mío. Hernando. Era hijo de Hernando y me pusieron a mí John David Y Hernández. entonces García, ¿de quién era hijo? De Garza. Pero es bastante linda la historia y el origen de los apellidos. Claro, y de los santos, ¿era hijo de santo o de santa? Claro, es así. Entonces también me da mucha, ¿cómo es? Mucha alegría. Alegre. Yo soy alegre, entonces mi apellido es Mónica Alegría. Mónica Alegre. Sonrisita. O Alegra, Mónica Alegra. Alegría, se usa más alegría. Un ejemplo, Andrés Alegría. Ese apellido
¿Se ve? Así mismo. Pues, Odalisa Alegría. pero vamos a compartir ya después, vamos a buscar más a fondo, un poquito más la historia de los apellidos. Así que los invito a ustedes también a que investiguen, a que se documenten, ya que hoy les relatamos la historia de los apellidos, el origen de los apellidos, de una manera entretenida, para que ustedes puedan conocer de una manera fascinante, porque en verdad me estaba riendo mientras se conducía el origen, se mencionaba el origen de los apellidos, pero vamos a mantenernos lo que es informados. Claro, es chistosa a la vez, pero es muy interesante la historia de cómo surgen los apellidos, porque yo ni sabía. Porque en la antigüedad, en verdad, lo que decían era un ejemplo, si Juan era hijo de Juan, Juan primero, el padre, y Juan segundo, el hijo. Sí, yo Juan conozco primero y Juan segundo. yo conozco María a primero alguien, y María yo conozco y a así, alguien, Mónica, sucesivamente. que en una casa viven dos Juan, y hay uno que se llama Juan Padre y otro le llaman Juan Hijo. O si no, también Juan primero y Juan segundo. Ajá, Juan primero, Juan segundo, Sí, David Junior. Sí, David porque como no tenían apellido, en ese entonces no se Buscaban usaba, una manera le ponían, de- el primero y el segundo, el número 1 y el número 2. Buscaban una manera de diferenciarlo, una manera de distinguir. Claro, muy interesante. Así que vamos a continuar tratando y conversando acerca del segundo tema central que tenemos en esta tarde, que es hablando acerca del famoso periodista Orlando Martínez. Así que el 17 de marzo de 1975, el periodista Orlando Martínez fue asesinado por decir la verdad. Orlando, director ejecutivo de la revista Ahora y columnista del periódico El Nacional, era conocido por su aguda crítica al gobierno de Joaquín Balaguer y su afiliación al Partido Comunista Dominicano, lo que lo convirtió en un blanco para el Estado. Joseph Cáceres, periodista y compañero de trabajo de Orlando, fue la última persona de la redacción en verlo con vida y relató aquellos momentos previos antes de su muerte. Él dijo: sonó el teléfono. Orlando recibió una llamada, salió de su oficina y se acercó a Cáceres. En su mente quedó grabada la última imagen de Orlando. Dijo: yo fui el último que lo vi en la redacción. Lo recuerdo con un poco de barba, como si no se hubiera afeitado. Me tocó por el brazo y me dijo: el trabajo que estás haciendo, pásalo por debajo de la puerta. Orlando parecía tener prisa. El asesinato de Martínez se inscribe en un periódico marcado por la influencia extranjera en las políticas y las fuerzas militares. Él fue víctima de un acto fiscal, de una eliminación física, un asesinato con todas las características de un crimen por motivo político. Este no fue hecho aislado, entre otros periodistas. Como fueron víctimas de la represión, también fue una de las famosas víctimas en aquel tiempo, Gregorio García Castro, también el famoso caso de Orlando Martínez. Se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad de prensa y la búsqueda de la justicia de la República Dominicana. Es decir, las personas que se originalmente iban a ser involucradas falsamente en el hecho, que era su adversario político, Balaguer, junto con el periodista que quería manejar la versión de la hipótesis, la impresión de que quizás el crimen de Orlando tenía que ver con el profesor Bosch, o el profesor Juan Bosch, por un tema de intolerancia que explica la heurística. Por eso, fueron arrestados miembros del Comité Político del Partido Liberal Dominicano, conocido el día de hoy como el PLD. La noche de ese 17 de marzo de 1975, un vehículo le cerró el paso al periodista y estratégicamente lo encajonó en la avenida José Contreras, en las inmediaciones de la Universidad Autónoma, la UAS. Orlando intentó rápidamente reaccionar, abriendo la guantera para tomar un revólver calibre 38, pero antes de que pudiera defenderse, ya dos hombres habían bajado del auto perseguidor. Eran Alfredo Lubrel Ricard y Mariano Durán Cabrera. Acto seguido, desde el lado del pasajero, también se le disparó y esta vez el tiro fue mortal. El proyectil disparado penetró por el pómulo derecho de Orlando y se alojó en la base de su cráneo sin salida. Llamaron a la central del periódico, pero como no había nadie más, la llamada me la pasó a mí.
Me sorprendí, aunque de alguna manera lo sabía, porque Orlando era de izquierda, por los trabajos que hacía públicamente, recuerda Joseph Cáceres. La voz del otro lado de la línea confirmaba la noticia que jamás hubiera querido escuchar. Orlando había sido asesinado. Sin perder el tiempo, tomó el teléfono y comenzó a llamar a los principales responsables del periódico. Me encargué de llamar al director, al dueño, al jefe de redacción, a cada uno de sus casas, para decirles lo que lastimosamente había ocurrido. Así como este hombre, este famoso periodista, Orlando Martínez, fue asesinado por decir la verdad contra el régimen de Joaquín Balaguer, contra muchas otras personas que también perdieron la vida porque se oponían a estos regímenes. Aquellas personas que también decidían no tener, como dice mi abuela, decidían no tener pelo en la lengua para decir la verdad. Muchas personas en aquel tiempo, en aquellos regímenes, Tenían la libertad de expresión que hay hoy en día. y por esa causa, Orlando fue una de esas víctimas que por decir la verdad en la revista y el periódico El Nacional, perdió la vida, lastimosamente fue asesinado brutalmente de un disparo en la cabeza. Claro. Y tras su muerte, él se convirtió en un símbolo de la libertad de expresión aquí en la República Dominicana. Es lamentablemente muy triste que para uno poder tener, como se dice, la libertad de uno poder expresarse acerca de lo que uno piense, él tuvo que morir una persona o varias personas para uno poder ser el país hoy en día lo que uno es. Asimismo, Mónica, ya pasaron varios meses, varios años, y en 1997 la familia de Orlando Martínez volvió a la justicia. Esta vez no fueron al juzgado de institución, sino directamente a la fiscalía para reiterar la querella que le habían puesto a Joaquín Balaguer. Su familia no se quedó de brazos cruzados. Y después de que se enteraron la noticia y salió a la luz por quiénes y por qué fueron asesinados, su familia quiso tomar represalias de Joaquín Balaguer, reiterando una querella que ya le habían puesto hace mucho en la fiscalía y que lastimosamente no le hubiesen escuchado, pero nuevamente, después de varios años, varios meses, en 1977, retomaron la querella que tenían hace mucho. Y el fiscal en ese momento era Guillermo Moreno. Y también un conocido amigo de Orlando Martínez, Castillo Pantelón, dice que lo que ocurrió después fue indignante para todos. Guillermo Moreno, que era el juez de ese tiempo, desestimó la querella al alegar que la madre de Orlando no tenía calidad legal para solicitar una investigación. ¿Tú puedes creer eso, Mónica? Que te digan a ti por cómo te ven o por tus recursos, que tú no tienes la calidad para solicitar una investigación. Para la madre de Orlando, la querían tomar como que no tenía recursos para solicitar la investigación de la muerte de su hijo, para solicitar la investigación por lo que le había pasado a su hijo. Eso pasaba mucho en aquellas épocas, cuando se vivía en un régimen, que te tomaban a ti por pelo de que no tenías recursos, o te encubrían o encubrían la muerte, o querían hacer pasar la muerte por un accidente. Esto pasaba mucho, pero lamentablemente, después de que salió a la verdad la muerte de Orlando Martínez, qué fue lo que pasó, cuál fue su causa, terminaron creando, hubo unas personas que se pusieron en contra, a pesar de que ya él estaba en contra Joaquín Balaguer. Entonces, que quería invitarles a aquellos jóvenes Claro. a que... Y recordar, John David, que la casa de Orlando Martínez, en su memoria, ahora esto es un monumento público y ahí celebran conmemoraciones en el día de San Patricio, en su honor, en la casa en donde vivía Orlando Martínez. Y también recordar que el presidente Leonel Fernández reabrió el caso de cómo fue que murió Orlando Martínez en el 1996 tras su elección. Tras la sentencia, Fernández declaró la imposición de sanciones contra quienes la justicia ha declarado culpables aún no es suficiente para compensar el dolor causado por un acto de esta magnitud. La Sociedad Interamericana de Prensa siguió el caso Martínez hasta su resolución. Y es verdad, no importa que los culpables de su muerte estén presos o hayan pagado, pero nunca va a ser suficiente para la familia de este hombre, reconocido de este daño que periodista le Orlando hicieron, Martínez. este daño tan grande que le hicieron, un hombre que decía la verdad y Claro. fue
Solo por asesi- expresarse, por decir la verdad. y fue asesinado simplemente por decir la verdad. Así que invitamos a los jóvenes también nuevamente a que se mantengan, a que se mantengan informados, investiguen un poquito más la historia de este hombre y se darán cuenta que la muerte de Orlando Martínez fue prácticamente injusta, como lo dice. Fue injusta y el daño causado hacia su familia. Claro, Seguro si no hubiera dicho la verdad también lo hubieran matado. También lo hubieran asesinado, porque imagínate tú, Yasmeli, un hombre que tenía un periódico tan famoso en ese tiempo, que era conocido como el Nacional. Un hombre que decía la verdad, literalmente se volvió un blanco para el Estado. Como lo eran todas las personas que decían la verdad en aquel tiempo, se volvían como quien dice enemigos del Estado. Se ponían en contra del Estado y el Estado lo consideraba una amenaza. Y en ese tiempo, quien llevaba el gobierno era Joaquín Balaguer, y Joaquín Balaguer era enemigo directo de Orlando Martínez. Así es, John David. Nada. Tenemos que tener libertad de expresión. Si queremos decir algo, decirlo, no tenerle miedo a nadie, porque uno tiene que... Pelo en la lengua. Claro, porque eso era lo que pasaba con Orlando Martínez, que él no tenía pelo en la lengua, él le decía lo que tenía que decir Y en mira, su cara a las personas. y un dato curioso de este hombre, de Orlando Martínez, es que era muy tímido y aún así decía la verdad. Hubieron muchas personas que lo conocieron a él y todas aquellas personas decían que no habían conocido a alguien tan tímido como lo era él. Y aún así, siendo tímido, decía la verdad, Mónica. Aún así, decía la verdad. Así es, John David. Por eso es uno de los derechos de los seres humanos y de nosotros los dominicanos que está en la Constitución Dominicana, el derecho a la libre expresión, el derecho a expresarse. Nadie nos puede decir nada a nosotros, Yasmerlin, por nosotros expresarnos. Eso es un derecho que nadie nos puede quitar y nadie le puede quitar a usted como joven y a nosotros como jóvenes. El derecho a la libre expresión. Claro, y dice Ana a través de Facebook que a los jóvenes que lean para que se den cuenta lo que cuesta tener libertad de expresión. Un costo muy grande, verdaderamente muy penoso, ese suceso que sucedió, porque a través del asesinato de Orlando Martínez es que nosotros hoy en día en la República Dominicana tenemos libertad de expresión. Entonces, por eso es que Ana dice a través de Facebook que tenemos que leer para que nos demos cuenta de qué cuesta tener libertad de expresión hoy en día. Asimismo, Mónica, por eso recordamos y al igual que nuestra productora, invitamos a los jóvenes a que lean, a que como aparece la imagen aquí atrás en la pantalla, en el monitor de atrás, ¿por qué es tan bueno leer? La lectura es súper importante, es súper buena para cada uno de nosotros, porque nos ayuda a nosotros a mantenernos informados, reforzando lo que es nuestro conocimiento, nuestro vocabulario, nuestra lectura, y especialmente nos hace mejores Por eso es seres que humanos. dice, amplía tu mente. Amplía nuestra mente. Así que, Mónica, en estos minutos que nos quedan, ya hemos llegado a la parte final Claro. de este programa. Le damos las gracias a las personas que están conectadas con nosotros a través de Facebook y también a través de su televisor en el canal 3 de Yamasá. Le damos las gracias a cada uno de ustedes y también a las personas que se van a conectar con nosotros a través de YouTube en Juventud al Día SAB. También les recordamos que estamos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana a través de la radio CTC 107.9 FM es tuya. También les recordamos que estamos a través de nuestra página de Instagram como Juventud al Día SAB. Nos vamos de aquí, no sin antes despedirnos con el lema del programa, Mónica, que dice: insistir, persistir y nunca desistir. Juventud al Día SAB, programa educativo cuyo lema es insistir, persistir y nunca desistir. Juventud al Día SAB, todos los jueves de 5 a 6 de la tarde por tu canal 3 de Yamasá y los sábados en CTC Radio FM 107.9 de 9 a 10 de la mañana. Dirigido por Ana Artiles Ventura. No te lo pierdas. Juventud al Día SAB.